Lección 190 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor es una perspectiva errónea. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente, pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo Dios podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta? El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y muerte. ¿Es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que él cree ser. Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla de que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual nunca habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. Fíjense, me lleva este párrafo a reflexionar acerca de cómo nosotros nunca podemos estar separados de la fuente, porque Él nos creó desde su amor y existimos porque nos piensa, somos tal como Él nos creó. Y así nosotros, en el sueño, confundidos con el personaje, creamos estar abandonados, o como yo a veces digo metafóricamente, tirados como una hoja en el viento ahí, de esa manera, no sé, tropezando con árboles, con el suelo, con el agua, con las tempestades, creyéndonos que estamos solos. No es así, porque el Padre jamás puede separarse de su Hijo, porque forma parte de Él, porque Él lo creó. Dice aquí, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe. Mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe. Es como una paradoja. Y además, aquí se nota el mundo dual en el cual vivimos, porque estamos experimentándonos en la dualidad, sí, en el mundo de la forma y además en el ser. Entonces, ¿qué es lo verdadero? Ahí es donde tiene que venir la pregunta, ¿dónde existe la verdad? ¿Dónde existo yo realmente? En el mundo de la forma me experimento como una experiencia, pero más allá de eso soy un espíritu. Y allí está lo verdadero. Cuando nosotros decimos, si Dios es real, el dolor no existe, y tú dices, wow, pero yo siento un dolor, entonces estamos hablando desde el ser que no existe. En la forma humana tenemos las miserias humanas. En la experiencia humana, pues experimentamos el dolor, diferentes tipos de emociones, experimentamos también el rencor, el odio y, por supuesto, el amor. Entonces, los símbolos de la forma no es el ser verdadero que yo soy, es parte de la experiencia. Dice aquí, mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida y que el cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Fíjense, esta explicación es cruda y es hasta tenebrosa decirla, porque el que cree en Dios no puede pensar que Dios esté muerto, porque Dios es vida. Y quieres conocer a Dios, pues mira tu entorno, mira alrededor y toda la belleza que existe, a pesar de las cosas que calificamos como negativas, como feas, como partes del mundo. Dice aquí, que la paz ponga fin a semejantes necedades. Ha llegado el momento de reírse de estas ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fueran crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que tienen que seguir siendo necesariamente verdaderas. Fíjense, su testigo es el dolor. ¿Recuerdan las lecciones anteriores que hablamos de testigos falsos?
los testigos falsos vienen a certificar lo que nosotros tenemos en nuestro sistema de creencias. También les he hablado de que nosotros construimos nuestros sistemas de creencias, nuestros paradigmas de acuerdo al entorno en el cual nosotros nos hemos desenvuelto desde que nacemos hasta que, llegamos a nuestra edad adulta, hasta ahora. Y lo que nosotros le damos validez es a esas creencias que tenemos alojadas en donde nuestro cerebro padre. Esas creencias, cuando alcanzamos un nivel de madurez y empezamos a evaluarlas y no tenemos miedo de verlas, decimos, esta me sirve, esta no me sirve, y vamos quitando esas malezas de nuestro jardín, que es nuestro cerebro, y vamos sembrando nuevas ideas. No podemos quitar una idea y dejar eso vacío, porque sabemos que tenemos un terreno y quitamos todo el monte y limpiamos el lugar. Si nosotros no hacemos una siembra adecuada, pues nacerán nuevamente las malezas. Esto pasa también con esto. Si nosotros tenemos esas creencias que ya no nos funcionan, pues nosotros podemos ir ampliando nuestra manera de ver la vida, y de esa forma pues nosotros podemos ir quitando esos testigos falsos, porque los testigos falsos van a surgir para certificar en lo que yo creo, ¿verdad? Entonces el testigo, que es el dolor, es tan demente como todas esas ideas que lo crearon, pues esos pensamientos absurdos, esas ideas absurdas que nos hacen pensar que estamos aquí solos y desvalidos y que Dios no existe, y que Dios es cruel porque viene la gente al mundo a morirse, o vienen a enfermarse, o porque le pasó esto a ella y a mí no, o porque me pasa esto a mí y a ellos no, y ese tipo de preguntas que pueden surgir. Dice aquí, son únicamente tus pensamientos los que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie excepto tú mismo puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad, y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y santidad. Santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos, y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. La lección de hoy nos dice, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. La lección 152 nos dice que tengo el poder de decidir, entonces aquí en la 190 uso ese poder y elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Dice aquí, tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable, por siempre y para siempre. Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia, conservándolo como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo donde todo ser vivo tiene que venir finalmente a morir. Tal vez parezca que el mundo te causa dolor. Sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad. Tus pensamientos de muerte lo envuelven en el miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. El dolor es la forma en la que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu santa mente. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que él ama. En el dolor el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del brutal dolor que está al acecho para trocar toda alegría en sufrimiento. Fíjense, voy a repetir. Y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del brutal dolor que está al acecho para trocar toda alegría en sufrimiento. Depón tus armas y ven sin ninguna defensa al sereno lugar, donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y de peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que esgrimes contra tu propio cuello
y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Hay una lección que nos recuerda también que somos muy santos, y eso nos puede generar ciertas resistencias. Deja de ponerte, como dice aquí, la espada del juicio en tu cuello. Vives dándote con el látigo por las cosas que puedes haber hecho en algún tiempo de inconsciencia, o por las que dijiste, o por las que sentiste. Lo importante es reconocer que podemos abandonar esos pensamientos de miedo reconociendo la verdad y accesando a la llave que es el perdón. Perdonarnos y perdonar a otros, y ahí estaremos salvando el mundo y salvándonos a nosotros mismos. Dice aquí, así entenderás que el dolor no existe, así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo es despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el infierno y el cielo. Que la gratitud hacia nuestro Maestro inunde nuestros corazones, pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Que pasen un feliz día.